Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver la clase número 2 de la asignatura Análisis de Información Documental. Para ello quiero comenzar haciendo un recuento de la primera clase, donde lo primero que vimos fue la socialización del sílabus. Luego nos estuvimos refiriendo a algunas definiciones y conceptos en relación a los términos de análisis, ¿verdad? Y de información. En el transcurso de la clase también estuvimos revisando lo que significaba la información para los clásicos, como por ejemplo el caso de Schevenato, Arvin y Toffer, entre otros clásicos. Vimos también el carácter ontológico, el carácter epistemológico de la información en su sentido subjetivo. Sobre este último particular, es decir, sobre el carácter epistemológico, indicamos unas lecturas para que ustedes pudieran revisar este concepto con mayor profundidad y pudieran tomar algunos apuntes de manera tal que la base cognitiva de algunas de estas cuestiones se fuera reforzando en cada uno de ustedes, con el objetivo de ir avanzando en cuestiones teóricas en este campo del conocimiento. Estuvimos revisando también las dimensiones de la información, tanto la sintáctica como la semántica, como la pragmática. Vimos el ciclo de vida de la información por clásicos, personas expertas en estos temas, como fue el caso de la doctora Vizcaya, y también por la ex escuela soviética, que en su momento jugó un importante papel en nuestras ciencias de la información. Aquí estaban las orientaciones para el trabajo autónomo, donde les pedía de alguna manera que elaboraran un resumen contextualizando este carácter epistemológico de la ciencia de la información, que es un carácter, como ustedes saben, con marcada subjetividad. Que esos apuntes ustedes los tomaran y los guardaran, los tuvieran presentes para ir elaborando quizás una visión cognitiva de determinadas situaciones teóricas que vamos a estar revisando para cuando llegue el momento del seminario, ustedes ya tengan un basamento de toda la teoría que ha precedido, ¿no?, el justo momento donde vamos a indicar ese seminario. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Justamente en esta clase el objetivo de la misma está en caracterizar ya los aspectos que conciernen al análisis de información y al analista como profesional para tales fines. O sea, en la clase anterior tuvimos una visión de concepto del análisis, de separación de todas sus partes, de la información como el conjunto de datos estructurados que adquiere un significado en determinado contexto. Y en la clase de hoy ya vamos a estar mirando entonces la construcción terminológica de análisis de información y las funciones que tiene el profesional a cargo, en este caso el analista, en el trabajo informativo documental. Los contenidos a revisar serían diferentes definiciones, los paradigmas que han marcado este análisis, las funciones del analista de información, las características deseables que debe tener esta persona, su misión y competencias, así como las tareas que deben llevarse a cabo en el análisis de información y los objetivos que hay que conducir para este propósito. Vamos a ver que entre las diferentes definiciones de análisis de información hay una muy significativa de Godoy cuando plantea que es
una exploración. Significa buscar mediante muy diversas técnicas un conocimiento que no sabemos todavía, pero esperamos encontrar. Parece una definición un poco simple, pero cuando uno analiza, uno explora y también estamos a la búsqueda, a las expectativas de encontrar un conocimiento, ¿verdad? Entonces, esta es una primera definición, un primer acercamiento al tema. Hay una segunda definición de Magariños que plantea al análisis de información como la aplicación de un conjunto de operaciones técnicas mediante las cuales se identifica, contrasta y transforma conforme a las reglas específicas de cada una de las ciencias sociales, la información producida, reproducida en el discurso social recopilado. O sea, ya aquí estamos introduciendo otros términos como identificar determinada información, esa información contrastarla y transformarla. Él la está ubicando justo en el contexto de las ciencias sociales, pero si se viera desde una perspectiva mucho más amplia, en cualquier campo del conocimiento, cuando estamos analizando información, estamos identificando, ¿verdad? Después de realizar una búsqueda, estamos identificando, contrastando, ¿verdad? Opiniones de expertos y demás, y transformando a la hora de empoderarnos de ese conocimiento, estamos haciendo una transformación propia de nosotros como sujetos conocentes de eso que estamos revisando, que estamos leyendo. ¿Para qué? Para justamente elaborar un conocimiento en base a eso que hemos leído, que esas cuestiones que hemos revisado, y por tanto están presentes ese conjunto de operaciones técnicas en un proceso que, a mi modo de ver, si bien Magariños lo planteó dentro del escenario de las ciencias sociales, puede tener lugar en cualquier campo del conocimiento. Y hay una información, claro, que está producida, que se produce en base a lo que estamos revisando, y también puede ser reproducida en el discurso social. O sea, también, si voy a manejar el término discurso social, puedo entenderlo en el proceso justo de comunicación, de intercambio con otros colegas dentro del campo del conocimiento. En ese proceso comunicativo puedo ir transformando la información que incorporé a mi conocimiento, ¿verdad? En conocimiento justamente que ha sido transformada y es producida, claro, por un sujeto y reproducida en ese propio intercambio que se tiene con las demás personas. Polanco en el 2013 hace referencia a la aplicación de técnicas de procesamiento automático del lenguaje natural, de clasificación automática y de representación gráfica. Refiere a la cartografía del contenido cognitivo, es decir, conocimientos, y factual, o sea, datos más simples sobre fecha, lengua, tipo de publicación, de los datos bibliográficos o textuales. En general, por análisis de información se entiende la fase de interpretación que el usuario realiza de una manera directa y manual. En el caso de este autor, hace referencia a determinados elementos de carácter tanto como cognitivo, la representación del conocimiento, como
por ejemplo, llevando la definición a nuestra área del conocimiento, cuando nosotros clasificamos, ¿verdad? Tenemos que ubicar el texto dentro de las 10 grandes clases que tiene el Dewey, en este caso, porque trabajamos con el Dewey, y tenemos que hacer una representación de ese conocimiento, por tanto hay un tratamiento cognitivo en relación a aquello, y luego si voy a ubicar datos del texto que sean relevantes, pertinentes y que permitan los procesos de indización automática, ya tendría en cuenta yo los datos formales, como si estuviese catalogando ese texto, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva es que interpreto esta cuestión del análisis de información que de alguna manera nos quiere transmitir este autor. Foundex en el 2015 hace referencia a un conjunto de métodos de investigación de las informaciones, registrando lo que contienen y descubriendo su significado profundo tras la forma en que se presentan para contribuir a la toma de decisiones. Este autor tiene su visión del fenómeno de ese análisis de información desde la perspectiva investigativa, justo a partir del registro de cuestiones pudieran ser significativas, puntuales, ¿verdad? Todos cuando investigamos, tomamos notas, extraemos aquellas ideas que de alguna manera nos muestran lo más significativo de lo que estamos revisando, y luego en relación a eso vamos tomando decisiones para elaborar, quizás pudiera ser una perspectiva teórica en una investigación, y desde esta mirada pudiésemos decir que Foundex trabaja lo concerniente al análisis de información considerando los métodos de investigación para extraer información y para registrar esa información que lógicamente tiene un significado y que va a permitir tomar determinadas decisiones. En una definición un poco más acabada, después de la revisión de estos clásicos, de estos expertos, digamos que siempre que se hace un análisis de información, estamos realizando un proceso mediante el cual se van a definir las necesidades del cliente, y de acuerdo con estas necesidades del cliente, del usuario, de la persona, ¿verdad? Se va a buscar información. ¿Para qué? Para satisfacer, obviamente, esas necesidades, pero esa información debe ser buscada a partir de la validación de las fuentes. Es decir, no es cualquier fuente, hay que ver la calidad que tiene esa información, la actualidad que tiene la información. Y esa información va a ser procesada, va a ser analizada y se va a integrar, ¿verdad?, un conocimiento que es el que se le va a ofrecer. Pongamos el ejemplo de un usuario que se acerca a una biblioteca y que solicita que le brinden textos, documentos sobre determinado tema. El bibliotecólogo muy bien pudiera elaborar una bibliografía que esté actualizada de los últimos 5 años, que trate ese tema, pero para ello no es tomar un simple listado de textos y mirar el tema, anotar y darle el listado. No es eso. Lo que se busca en la elaboración, el trabajo del analista, justamente está en una síntesis, presentarle al usuario quizás una síntesis de cada uno de estos temas para que sepa de qué trata, un resumen para que él determine si esto le puede ser pertinente o no, y brindarle este tipo de información justo en fuentes que ya estén validadas por él como analista de información.
Bueno, vamos a ver qué ha pasado en la actualidad en relación al análisis de información. Vamos a ver que existen unos cambios de paradigma desde épocas anteriores a la visión actual que podemos tener sobre el tema. Se hablaba hace décadas de recopilación y lectura de textos. Eso no quiere decir que se haya dejado de hacer. Todavía se recopila información, se leen textos, ¿verdad? Pero se ha ido hacia una interpretación proyectiva o prospectiva, es decir, hacia una mirada futurista sobre el particular. Se interpreta, se recopila información, pero con esa mirada de futuro. En etapas anteriores se hablaba de informes periódicos o trabajos específicos. Sin embargo, en la actualidad, en un centro de información, en una institución informativa, se habla ya de inteligencia, de estimaciones sobre hechos, contextos y probabilidades. Anteriormente, el fenómeno era abordado de manera piramidal, con una visión horizontal o verticalista. En la actualidad hay una visión periférica, donde todos están involucrados. Se trabajaba anteriormente con equipos que realizaban análisis tradicionales. Hoy en día estamos hablando de un capital humano pensante, tanques, grupos pensantes, grupos ad hoc. Se seguía de alguna manera un paradigma conductista y en la actualidad estamos mediados por el cognitivismo. Se hablaba de análisis humano y también el análisis humano sigue existiendo, pero obviamente estamos más allá. Estamos trabajando con inteligencia artificial, que claro está, la trabajan los humanos, tiene base humana, pero estamos con esa visión de inteligencia artificial. Se hablaba de un tiempo absoluto. Hoy en día estamos trabajando en tiempo real. Se hablaba de objetivos generales, visiones macro. Hoy en día se habla ya de objetivos específicos, contextualizados. ¿Para qué? Para lograr un trabajo más acabado, más pertinente. Se tenía en cuenta una visión total de control. Hoy en día se premia la creatividad, se premia la innovación, se premia el emprendimiento, ¿verdad? Antes era muy tomado en cuenta el análisis puntual. Hoy en día está el análisis sistémico, la visión de conjunto, como le decía anteriormente, esa visión periférica. Anteriormente se tenía en cuenta el análisis solicitado. Hoy en día la inteligencia, las personas que se empoderan de las situaciones tienen una visión proyectiva y por tanto hacen análisis proactivo. No importa si me están pidiendo tal cosa, yo brindo eso que me están pidiendo y más. Digo, esta información es la que usted me buscó. Me pidió, me solicitó y yo busqué. Aquí está. Pero con esta información, pienso por lo que he revisado que usted pudiera tratar esto, esto y esto. Es decir, le estoy dando al usuario aquello que me pidió y más. Estoy dando o brindando un análisis proactivo sobre cuestiones que pudieran ser tratadas. Por tanto, el analista de información va a cumplir determinadas funciones en el contexto
informativo documental dentro de los sistemas informacionales. Una primera función es que proporcionan información procesada. Esta información procesada ya es muy valiosa porque es un recurso de indiscutible valía justo para la toma de decisiones. Van a ser los encargados de organizar la información disponible, sintetizar los contenidos, determinar la esencia de esos contenidos, van a elaborar informes para satisfacer necesidades informativas de los usuarios, van a determinar qué y cuánto se sabe o no se sabe sobre alguna cuestión y van a establecer las posibilidades probables de desarrollo de esa situación, van a simplificar lo complejo y van a crear inteligencia. Para lograr esto, el analista debe de tener determinadas características, que obviamente son características deseables. Una primera característica es que deberíamos tener analista por áreas y temas. O sea, debe tener una visión un poco especializada, aunque nuestra profesión es transversal y servimos a todas las áreas del conocimiento, a todas sin excepción. Sería muy importante que en una biblioteca, por ejemplo, universitaria, pudiésemos tener una persona que atendiera las carreras de administración, se me ocurre pensar, de la Facultad de Ciencias Económicas, y esa persona se va a empoderar de toda la literatura actualizada, tanto en bases de datos como en texto, que entre a la biblioteca, ¿verdad? Para darle una asistencia personalizada, actualizada, sobre las fuentes del saber a todos los docentes y estudiantes de esa facultad. Desde esa misma mirada debería existir uno para las carreras de medicina, de ciencias de la salud, otro analista para las carreras de humanísticas y sociales, otro analista para las carreras de ciencias de la educación, es decir, para todas las áreas del conocimiento se requiere especialización, porque si se van a entregar productos informativos que van a ser actualizados, que son productos informativos de bases de datos con determinada visibilidad, si vamos a estar al tanto de toda aquella información, de a todos los datos, que actualmente se trabaja muchísimo con datos, ¿verdad? Para realizar investigaciones, para resolver determinadas cuestiones, porque las universidades tienen una responsabilidad social, en tanto sus carreras responden, tienen una pertinencia con su contexto inmediato, y tenemos que estar continuamente actualizándonos, no solamente desde la perspectiva internacional, qué ocurre en Iberoamérica, qué ocurre en Latinoamérica, qué ocurre, qué está ocurriendo en las 4 regiones del Ecuador y cómo eso incide en la región costa y cómo pudiésemos resolver un problema tal vez económico o tal vez de la agronomía o de las ciencias sociales, justamente en esta región costa que a lo mejor está más afectada que otras regiones. Entonces ese analista tiene que trabajar en eso para brindar un soporte informativo que sea creativo, que tenga la mediación de un conocimiento inteligente, elaborado, terminado, y por eso se requiere su especialización. Debe tener habilidad inductiva y deductiva. Debe ser una persona discreta, confiable, con mucha confidencialidad con los datos que maneje, porque no toda la información es pública, no es que se oculten cuestiones, no es eso, es que hay información que obviamente es confiable y debe de existir el respeto y la discreción suficiente
para que este analista maneje estas situaciones. Por eso debe tener esa característica deseable, debe de ser una persona confiable, debe de tener capacidad creativa, una vocación también intelectual para esos desafíos intelectuales. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no hay un horario, justamente no hay un horario de trabajo, aunque tengamos que marcar una entrada, tengamos que marcar una salida, pero hay cuestiones, momentos en la vida en que tenemos que ir más allá y trabajar muchísimas horas para sacar adelante un trabajo. Entonces, esa persona debe de tener ese desafío, debe de tener esa inquietud, debe de estar enamorado de lo que está haciendo y sentir pasión por resolver esa cuestión que tiene planteada ante sí, ese reto que constituye justamente un desafío. Debe de buscar la forma desde su intelecto, desde sus conocimientos, para hacerse entender. A veces escribimos para nosotros. Nosotros no podemos escribir para nosotros. Nosotros tenemos que escribir para que nos lean, para que nos entiendan. Entonces, esas cuestiones también son desafíos, son retos que las personas enfrentan. Y por eso el analista debe tener esta característica. Debe de tener, lógicamente, una información intelectual alta, debe tener una información metodológica, cultural, de excelencia, si fuera posible, innata. Hay personas que no hay que mandarles a hacer nada, sino que lo hacen ya por una vocación propia, porque lo llevan consigo, porque yo creo y siempre he dicho que las personas deben respetarse con lo que hacen. Entonces, justamente, si usted es un bibliotecólogo, tiene que leer muchísimo, tiene que comenzar conociendo a los grandes autores de la literatura universal, a los clásicos de esa literatura, y tiene que leer para pulir su lenguaje, su ortografía, su forma de escribir, de redactar, de hacerse entender. Entonces, esa formación a veces en la escuela, lógicamente, se enseña. Los padres son los primeros maestros que tenemos, pero también lleva gran parte de nosotros. Eso es muchas veces innato. Son inquietudes que tiene el ser humano de ir mucho más allá de lo que nos enseñan, de las normas conductuales que nos rigen. Y entonces se necesita eso, una persona con ese tipo de características. Y otra cuestión muy importante que está muy ligada a las anteriores es la capacidad de trabajo bajo presión. Si usted tiene que terminar una actividad, tiene que terminar un trabajo, decía hace unos minutos que no hay horario. Usted tiene que hacerlo en el tiempo que tenga disponible y no disponible. A veces los días que tienen 24 horas se nos convierten en más, porque seguimos trabajando más de 24 horas, pero porque tenemos un reto, también una presión, es verdad, hay que entregar algo, hay que hacer algo, hay que obtener un resultado, pero por encima de todo eso nos respetamos con lo que hacemos. Y claro que vamos a estar bajo presión, vamos a estar bajo estrés, y eso se necesita de un analista de información. Por eso yo siempre les digo, queridos estudiantes, profesionales de la información podemos ser todos, pero para trabajar en el análisis de información es un trabajo de entrega total, es un trabajo de sacrificio total, es un trabajo de grandes retos que nos enfrenta a situaciones en las cuales tenemos que crecernos, ¿verdad? Bueno, ¿qué misión y qué competencias explícitas tienen estas personas, no? Cuando estamos hablando de la misión, estamos hablando justamente de que es preciso aumentar la certeza y la oportunidad de su producción sin el desfase de la obsolescencia
pensando que el destinatario es un generalista y no necesariamente un especialista o un erudito. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a brindar una información, tenemos que pensar muy bien lo que estamos entregando, el producto acabado que estamos dando, pensando justamente en la persona que lo va a recibir. Tenemos que utilizar un lenguaje lo más asequible posible y tenemos que pensar que la persona que viene, que demanda una información nuestra, quiere que le entreguemos un producto que le sea válido. Por tanto, tenemos que hacernos entender, ¿verdad? Y tenemos que buscar información actualizada. No podemos entregar para un trabajo investigativo información de hace más de 5 años, pues ya eso está obsoleto, tiene un desfase total, al no ser que la persona venga porque está realizando un estudio histórico. Bueno, ya eso es otra cosa, ya la información es retrospectiva y ya son otras cuestiones. Pero si es para una investigación en un área del conocimiento y que la información tiene que ser actualizada, nosotros no podemos trabajar con obsolescencia. Entonces hay diferentes roles también que juegan los analistas. Pudiésemos pensar en los procesadores, que son los que van a organizar todos los recursos de información, los que de verdad ya están directamente analizando, que son los que van a investigar los contenidos, y estos son los que más trabajo pasan, los que más estrés tienen. Tenemos a los expertos, que también son personas que conocen profundamente áreas específicas, los auditores que diagnostican y recomiendan, y los consultores también que van a recomendar soluciones a los problemas. Bueno, a la hora de hacer el análisis de información hay determinadas tareas que realizar. Una primera tarea es identificar los requerimientos de información. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que hay que determinar la información que es necesaria para cumplir un objetivo determinado. Puede obtenerse o se obtiene una lista de distintas fuentes de información, pero hay que ver dentro de esa lista cuáles son las razones que vamos a tener para seleccionar determinada fuente. Hay que definir y orientar los métodos de investigación. Hay que plantear estrategias de búsqueda. Utilizar no solamente la búsqueda sencilla, sino la búsqueda avanzada, emplear los operadores booleanos. ¿Para qué? Para obtener mayor cantidad de información, pero más precisa, más válida, más actualizada, que tenga que ver exactamente con lo que estamos buscando. En esas actividades de búsqueda hay que tener en cuenta patrones específicos, hay que determinar la oportunidad, la utilidad y credibilidad que tiene esa información. Hay que procesar la información inicial aplicando métodos cuantitativos, métodos cualitativos. Hay que integrar toda la información y para ello se van a elaborar interpretaciones, se van a tomar decisiones, se van a plantear determinadas conclusiones o se van a plantear determinadas posibles hipótesis que después serán tratadas con una visión proyectiva o de futuro. Se va a preparar el producto informativo, se va a verificar el trabajo, se va a ver si realmente ese trabajo responde a los requerimientos del usuario y luego se va a diseminar ese producto informativo. ¿Cómo? A través de resúmenes, a través de informes, a través de conversaciones, mensajes, en dependencia de la rigurosidad de lo que se esté realizando. Bueno, hay determinados objetivos también a tener presente en el análisis de información. Un primer objetivo es que hay que saber determinar o descubrir
el marco de ideas que es originario y el que subyace a esas ideas originarias. Hay que tener en cuenta los esquemas de pensamiento, los supuestos, las creencias en que se basa el discurso. No olviden ustedes que la información la hace, o sea, la trabaja, la procesa un sujeto, que somos nosotros, por tanto está cargada de subjetividad, puede ser manipulada. En fin, los contenidos muchas veces pueden tener determinada intencionalidad y por eso es preciso descubrir cuáles son las ideas originarias y cuáles son todas aquellas que son subyacentes a esa idea original. Hay que también tener como objetivo conocer expresiones de la realidad social de pertenencia. O sea, hay que estar preparados para detectar situaciones, percepciones, testimonios que van a ser definitorias, características que van a definir de alguna manera el orden social, la satisfacción o insatisfacción y la percepción que las personas tienen justamente hasta de sí mismas. Es muy importante también advertir recursos manipulativos, emocionales o apelativos que actúan por impacto en el receptor para exaltar sentimientos, percepciones, distorsiones. Lo que les decía, la información tiene un carácter subjetivo. ¿Por qué? Porque la hace un sujeto y ese sujeto es un individuo, ¿verdad?, que tiene sus creencias, tiene su cultura y apela muchas veces a las emociones, a sus percepciones, sus visiones, que a lo mejor no son del todo aceptadas y son un poco distorsionadas, pueden generar opiniones que no son tan lógicas o tan creíbles. Entonces hay que saber advertir justamente esos recursos manipulativos y también las expresiones subliminales. Muchas veces hay expresiones porque queremos identificarnos con alguna situación en particular, con alguna persona en particular, y se hacen sutiles insinuaciones para apoyar a ese alguien o a ese algo. Y eso en un analista deja muchísimo que desear, ¿verdad? El analista debe ser una persona bastante transparente, bastante creíble, porque en momentos anteriores vimos las características deseables de esta persona, por tanto ella debe ser capaz de advertir esas expresiones subliminales cuando una persona está actuando por conveniencia o cuando está actuando por convicción. Son cuestiones muy importantes. Debe también conocer estilos de presentación de contenidos y mensajes. Estos estilos van a definir a grupos, personas, también a tendencias incluso filosóficas, según determinados intereses o determinadas motivaciones que puedan estar presentes. Lógicamente, también en el análisis de información se evidencian patrones culturales. Hay expresiones de las ideas que van a marcar idiosincrasias, costumbres, a través del propio lenguaje, de las propias expresiones particulares. Las culturas tienen mucha tipicidad en cuanto a su forma de expresarse, en cuanto a su lenguaje, en cuanto a sus costumbres, y lógicamente el analista, uno de sus objetivos es saber identificar, saber evidenciar esos patrones culturales que definen, ¿verdad?, a las regiones, a las personas, a los grupos. Por ejemplo, aquí en Manabí la cultura montubia es una cultura muy fuerte, ¿verdad?, que identifica al manabita y que junto a otras culturas también está presente en el país, pero que tiene sus características, tiene sus patrones propios, y justamente el analista también debe saber identificar esos patrones culturales.
Otro de los objetivos es también conocer el proceso comunicativo. Debe de identificar una metodología determinada para el tratamiento de la información que se le dio a los datos primarios, la organización de esa información, en qué forma es que se hacen llegar esos contenidos, esos mensajes. Debe determinar las ideas esenciales y sus motivos, o sea, cuáles son los parámetros que de verdad requieren enfatizarse, que van a derivar las consideraciones, los contenidos y mensajes a tener presente. Aquí hay unas ideas planteadas también por Magariño, donde dice: los datos no son los fenómenos, sino los discursos sociales acerca de los fenómenos. El discurso social es el conjunto existencial de las construcciones que circulan en una sociedad, con eficacia para la efectiva producción y o reproducción de representaciones perceptuales y de interpretaciones conceptuales o valorativas. Lo que sí está claro de toda esta visión, primer acercamiento, es que el discurso social lo hacen los sujetos, lo hacemos nosotros. Nosotros formamos parte de esa sociedad y somos capaces de producir, ¿verdad?, o reproducir determinadas situaciones y vamos a dar nuestras interpretaciones, nuestros conceptos, nuestras valoraciones, ¿verdad?, de acuerdo con nuestras individualidades. Entonces el autor aquí también refiere que los datos para una investigación en ciencias sociales son, por tanto, los discursos sociales en los que se materializan las interpretaciones que reciben las representaciones de determinados fenómenos en determinado momento de determinada sociedad. Obviamente, las investigaciones en ciencias sociales van a estar permeadas, van a estar identificadas por interpretaciones sobre determinados fenómenos justamente del contexto social, y claro está que esas representaciones tienen una tendencia de momento, de época, pudiésemos decir, porque las representaciones sociales de hace 2 décadas atrás no son las mismas que las representaciones sociales que estamos viviendo en la actualidad. Y si vamos en el tiempo solamente a unos meses atrás, nuestras clases, estas que estamos hoy en día acá compartiendo con ustedes, son en un entorno presencial, porque así está planteada la carrera, porque así están planteadas las asignaturas. Y hoy en día estamos viviendo una situación social completamente diferente. Nuestras clases han migrado a la virtualidad y hemos tenido que enfrentarnos para llevar esto a cabo con el mejor propósito. Entonces, las representaciones que teníamos, el esquema conceptual que teníamos de esa clase presencial, de esa situación en el aula, en el laboratorio, compartiendo con los estudiantes, viendo cómo sacar provecho de las situaciones en el mejor sentido de la palabra, cómo empoderarnos de lo que estábamos haciendo, hoy en día tiene un discurso diferente, tiene una representación diferente, producto, claro está, de una situación ajena a nivel mundial, como lo que está sucediendo, ¿no?, del virus. Pero más allá de todo eso, lo que quiero transmitirle es que las épocas cambian, los momentos cambian, y justamente los datos para una investigación tienen una mirada, ¿verdad?, tienen una contextualización, tienen un significante, y esa interpretación de esos fenómenos también está en los momentos en que se está viviendo o que se han vivido. Aquí el autor continúa diciendo que la interpretación que recibe la representación de un fenómeno, tal como se materializa en el discurso social, constituye la información de base para una investigación en ciencias sociales. Bueno, claro está,
que también las investigaciones llevan, por supuesto, el método científico, parten de un problema. Ese problema tiene que tener especificidad, contrastabilidad empírica, debe ser un problema objetivo, debe responder a una situación, porque si no, no tenemos investigación. O sea, hay que justificar el por qué se está llevando a cabo esa investigación, qué problemas es que existe. Y en relación a eso, claro que en lo que es el campo, el universo de las ciencias sociales, muy amplio, por cierto, esa interpretación de los fenómenos, esa representatividad, se va a estar materializando en el discurso social y va a formar parte o va a constituir una base, ¿verdad?, quizás para este trabajo investigativo. Bueno, en esta clase pretendemos de alguna manera que ustedes realicen una interpretación para ustedes, para que la anoten, para que la guarden, para que la tengan, para que vayamos trabajando el tema. No es evaluativo, pero sí quiero que interpreten la siguiente frase. Y también tenemos un foro de dudas e inquietudes en el aula virtual, que ustedes pueden también participar dando su parecer. Dice, no existen datos valiosos por sí mismos, sino datos útiles para fines determinados. No existen operaciones analíticas eficaces por sí mismas, sino operaciones analíticas eficaces para fines determinados. Y por supuesto, no existen explicaciones necesariamente probables, sino explicaciones posibles. Magariño de Morentín, ¿verdad? Quiero que interpreten a su modo de ver qué cosa nos quiere decir el autor con estas palabras. Ustedes tomen nota de su interpretación y tenganla guardada como basamento a su participación en el seminario que se indicará en las clases siguientes. La idea es, estudiantes, que ustedes vayan trabajando con lecturas, vayan realizando interpretaciones de los temas, de las lecturas, porque esta asignatura se llama así, análisis de información. Y si usted no lee, no analiza, no sintetiza, no interpreta, pues no podemos conducirnos a temas que tienen una envergadura mayor. Entonces, para lograr esto, espero la cooperación de todos y que vayan realizando estos deberes. Les deseo muy buenos días, que Dios los bendiga, que les dé mucha salud a ustedes y a sus familiares.